Okay guys, so we were heading out and we popped into this beautiful waterfall. This is the Bride's Veil. Amazing, beautiful, great energy, and of course, perfect for nude photo shoots. So let's begin and we will see you in the next time. Enjoy the views. En nuestro recorrido nos topamos aquí en nuestra sesión de fotos con Erasto, que es el guardabosque de esta hermosa cascada. ¿Cómo estás? Bien, gracias, buenas tardes. Mi nombre es Erasto y soy de aquí de Puente de Fierro. Puente de Fierro, ¿pueblo pequeño? Tierra de María Sabina. Sigue siendo tierra, ¿no? Tierra de María Sabina. Okay. Y estamos aquí en la regadera, que es lo que decían los viejos antes, la regadera. Nada más que a la actualidad le cambiaron el nombre de velo de novia. ¿Y por qué le cambiaron? Por la juventud ahorita, como lo ven, pero ahorita hay poca agua, pero en temporada de lluvia se ve como un velo de novia. Ajá. Por eso le pusieron velo de novia. Okay. Pues es un lugar muy turístico, sí, de la Sierra Mazateca, es donde llega más gente de diferentes países, ajá, tanto nacionales y extranjeros. Qué bueno. Viene a visitar lo que es la cascada, velo de novia. Bueno, y cuéntame las energías que hay acá, que has visto, porque tú vives acá, qué hermosura vivir acá, pero debe ser muy activo en todos los aspectos. Pues, ahora sí, la madre naturaleza nos ha brindado tanto su belleza, que es el agua, el aire, los árboles, lo que es la naturaleza, pero aparte de eso, también hay seres extraños que cuidan de la naturaleza, que son los duendes. Los duendes son como unos niños, pero criaturas así feas, sus rostros, las orejas picudas. Como los pitufos, pero feitos. Más feitos, como... gárgolas, no. No sé si llegaron a ver la película del anillo. Sí, te leí la mente, el Señor de los Anillos. Que le decían, que siempre iba atrás de él. El anillo, ¿no? Un animal, una criatura feo. Duende, sí. Ajá, pues así están. ¿Y los has visto? Sí, en las orillas del río. Wow. Luego se están bañando o están jugando, como son muy traviesos. Pero si tú eres una persona un poquito mayor, no te hacen nada. Okay. Pero si eres un niño de 4, 5 años, ajá, se los llevan y ya no los regresan. O sea que, no sé, ¿será que los convierten? Según que absorben su energía y llegan a fallecer los niños. ¿Y luego los encuentran o no? Ya nada más puro huesitos. ¿Encuentran? Sí, sus restos nomás, los restos. Wow. Es lo que ha llegado a suceder. Bueno, en la recorrida de México, en cada lugar tienen un nombre diferente, ¿no? Aquí entonces plenamente duendes. Duendes. Ok, los aluches de Tulum, ¿no? Sí, y en todo México la historia es igual con los niños, que se llevan los niños, tienen que cuidar a los niños. Sí. ¿Y qué tal? ¿Te molestan en la noche, no te dejan dormir o...? Fíjense que hace como unos 20 años, ajá, como soy taxista, okay, estaba yo esperando pasaje en la madrugada, ajá,
como eso de las 2 de la madrugada. Estaba yo aquí en Puente de Fierro, estaba dentro de mi coche. Ajá. Y de repente me llegaron a sacudir el carro, pero hasta mi cabello quedó así. Como que se levantó, quedé blanco del susto. Claro. Pues aquí, como nuestra costumbre, como católico creyente, pues empecé a rezar y después desapareció. Ya. Y esa fue una experiencia un poquito bonita y un poquito de miedo. Te marcó de por vida esa experiencia. Algo y aparte, ¿Y hadas madrinas habitas? ¿No has visto? Aquí, por ejemplo, este lugar, tenemos a la dueña del Álamo, que está aquí en la curva, tiene una figura de una mujer, le decimos la güera. La güera es una alta que posa en esta posición, ahora sí con los pies, así, y trae los pechos y los brazos hacia atrás, creo que son las ramas, y esa mujer, hay gente que lo han visto bajar del árbol y camina hacia allá. Esta es la dueña, este es su territorio. Esa, pues nomás en la gente que tiene la suerte o la dicha de conocerla o de toparse, pero sí da miedo porque es una alta. Sí. Wow. Y aparte de eso, tenemos a otro dueño que le dicen, el lugar se llama Taunay. Taunay en español significa dueño del aire. El lugar es una cueva, es una gruta. De aquí a la cascada, a unos 20 minutos caminando sobre el río, y ahí está la cueva. Es una cueva enorme. En la entrada hay un pilar donde hacen ceremonia. Es el chivato, le dicen. El chivato es como un animal, pero parado. El chivato, como el diablo. Ay, no, o sea, ceremonias malas. Sí, es hombres que quieren poder, riqueza, más el dinero, a cambio de sus vidas, de venderle su alma al diablo, les da toda la riqueza que ellos quieran. Pero a cambio el hombre ya se convierte como una mujer, llega a tener relaciones cada mes, o sea que es su mujer, abusa de él y es hasta el día que se muera sigue siendo su sirvienta. Sí, pero le da toda la riqueza, pero eso sí, ya no puede tener mujer más que el chivato como su hombre. O sea, la persona que va a la cueva pide lo que quiere, pero se vende sexualmente al animal. Exactamente. El chivato tiene que ir a la casa del hombre, de la persona que va a hacer ese pacto. Y el chivato es su espíritu. Sí, claro. Y abusa él sexualmente cada mes. Y el hombre hasta llega a convertirse en una mujer porque empieza a menstruar cada 28 días. ¡Wow! Eso mucha gente no lo cree, pero es realidad. Sí, creo. Una ocasión yo mi papá es dueño de acá del terreno, acá abajo, donde está la cueva del chivato. ¡Ay, pobre tu papá! No. Pero dueño sí, bueno, pero le debe afectar igual, ¿no? Yo una ocasión vi, del otro lado está la cueva, y de este lado se puede pasar nomás, se puede llegar. Yo cuando observé, habían 2 caballos parados. Y dije, ¿y ahora quién trajo esos caballos? Y cuando voy viendo al otro lado, habían 2 curanderos, 2 brujos, chamanes le dicen, pero que hacen magia negras. Sí. Cuando voy viendo levantando sus ofrendas, guajolotes. En primer lugar llevan guajolotes, velas, cacao, flores. Y esas ofrendas se lo entregan a la cueva, al chivato. Ya cuando les conceden, es cuando empieza a ir cada mes a su casa del hombre. Pero le digo, el hombre ya se convierte como... ¿Y has conocido alguna vez un hombre que...? Sí, un paisano. ¿Y te cuenta? No, cuando yo los vi, esas personas,
cuando sucedió eso, Sí. pues yo me espanté, yo corrí, ya ni sentí la subida. Llegué a la carretera, era terracería de aquel entonces, Sí. y yo pastoreaba yo unas vacas, becerros, y como eso de, los vi temprano, como eso de las 7 de la mañana, Ajá. ya de ahí a las 11, mediodía, pasaron uno por uno, tardaban 10 minutos por pasar cada persona, y los brujos, los que son chamanes, llevaban su sombrero, pero de zacate, de palmera, y nunca le llegué a ver su rostro. Y al señor que fue a pedir riqueza, de que fue a hacer trato con Sí. el chivato, el diablo, Sí. ese sí le vi su cara, era un maestro que ya falleció. ¿Se volvió rico? Pues la verdad yo creo que sí, porque se fue a vivir a Oaxaca, era de aquí de la Sierra Mazateca, y desde ahí ya no supe. Ese fue Nunca más. ahora sí lo que realmente lo viví, y ahora sí no es cuento, fue real. Y en la cueva, si ustedes cuando gusten quieren venir otra vez, A la cueva no quiero ir a la cueva. hay enterrados No. huevos de guajolotes, Ajá. guajolotes vivos o muertos, ya, así con Disecado. disecados. Hay arriba del techo formas de piedra, de roca. No, la verdad no sé cómo se formaron, pero dos ángeles. Porque en la Biblia, Satanás también se llevó, era un ángel, Sí. pero se hizo a un lado de Dios y se llevó su ejército también de ángeles. Y ahí en la cueva, así están los ¿Sí se ángeles. ven? Sí, Entonces capaz que sí podemos pasar a hacer unas tomas. ¿Es muy largo? sí, sí, son como 20 minutos. Ustedes harían como, ¿Pero en auto? no, caminando en el monte, en la selva. Ah. O ¿Tienes sea que- alguna foto? La verdad, No. hace 10 años que bajé, Ya le había celulares. no había celulares. Bueno, qué gusto conocerte, qué lindo que hayas compartido con nosotros estas historias, porque fíjate cómo es el destino, que fue algo que se dio y veníamos buscando este tipo de historias. Pero bueno, porque no se hablan encima, son cosas que la gente no cuenta. No, por ejemplo, la cascada, aquí hay mucha gente de diferentes países, le vienen a dejar ofrendas porque se vienen a cargar de energía, Sí, porque el agua. es energía el agua. Se me olvidaba otro lugar, Sí. aquí donde vivió María Sabina, Ajá, le dicen el Cerro de la Adoración. ya fuimos. Ese es otro lugar más valioso de la Sierra Mazateca. Fuimos No. ayer y antes de ayer. Ajá. La energía que manejaban antes no es la que hay ahora. O sea, está diferente. Sí, Sí. pero no sé si llegaron hasta A la donde. adoración. Ajá. Sí, sí. Hay llegamos. gente que se cargan de energía, miran hacia el cielo y hace como, bueno, la Tierra está haciendo rotación Sí. y ahí mucha gente, mientras tú le tengas fe, te vas a cargar Dejan sus ofrendas. y descargas lo que traes, lo negativo, cargas lo positivo. Y hay muchos duendes. Ahí también, sí lo creo que hay duendes. en todas las cosas. y duendes, bueno, Sí. porque aquí son No los son malos. malitos, allá sí son los buenos. Pues tenemos aquí en la Sierra Mazateca muchos lugares hermosos que visitar, cuevas, como dicen ustedes, brutas, y pues, cuando gusten, aquí estamos. Aquí estamos. Muchísimas gracias por tu... Por nada, es un placer. Bueno amigos, continuamos nuestro recorrido. A los señores de acá. ¿Están trabajando, hijos? Sí, me dice, estamos trabajando. Pero les voy a pedir un favor, si me pueden dejar un espacio para que yo pueda pasar caminando, dice. Yo vivo acá, dice. Y cuando voltearon, sí está bien, le dijeron los albañiles, que cuando voltearon los albañiles, ya no estaba el viejito, ya había desaparecido.
Y al tercer día, un albañil, el maestro, se enfermó. Ya se estaba muriendo de fiebre porque se asustó. Se asustó porque ya no vio dónde se había metido el viejito. Era el dueño de acá. Y tuvo que tomar los hongos para que viera su mal dónde estaba. Y cuando le dijeron, aquí está, dice, mira, saca de tu bolsa, en el trance de los hongos, saca de tu bolsa, tienes mucha arena y grava, le dijeron. En el viaje, sacó, dice, sacaba y arena y grava, pero ¿por qué? Dice, ¿te acuerdas que pasó un señor y tú no le hiciste caso? Le dice, mira, dice, le tienes que dejar un espacio para que él pase, dice. Y se recuperó, ya no se murió. Sí. Okay, so we ended up finding a precious stone. Well, basically a precious waterfall. Beautiful, beautiful location. Highly recommended. Great energy, and just 20 minutes away from where we're just at in Huautla de Jimenez. So nature lovers finally found an energy spot. It's so crazy how the energy just shifts so much 20 minutes apart. And remember, we were very high up. Now 20 minutes down the hill, everything just vibed different. Beautiful day, beautiful photo shoots, our nude photo shoots, of course, always great. And now you can finally say, yes, score, found good energy, and we're actually gonna sleep here tonight because it just feels great. And I can't wait to see if I have an experience in finding some kind of gnome. We'll see, I'll let you know. The next day. So this is where we're staying. Beautiful, beautiful, beautiful to wake up to this. Que todos nuestros amantes a la naturaleza vengan a disfrutar, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Una conexión con la madre tierra, una conexión con la energía, con la naturaleza. Bueno, vamos descubriendo puntos energéticos de México en A Todo México y Nature Adventures. Nos vemos en la próxima.